Buenas noches, amigos. Este día estamos martes 5 de octubre. Queremos hacerles ver también que deben de cuidarse por lo del COVID. Cada día está más complicado, los médicos, las enfermeras casi en proceso de agotamiento por la cantidad de personas que están ingresando al COVID. Queremos agradecer a aquellas personas que nos están viendo en Morazán, que nos están viendo en La Unión y algunos municipios de San Miguel, y también aquí en San Miguel, en la Milagro de la Paz y en la Pradera, que nos están viendo. Queremos agradecer a las personas que ya se están conectando al Facebook Live. Gracias al licenciado Luis Benítez, a un gran amigo que te conoce también, Neri Castillo. Ok, el hermano de Macora. Ahí le mandas un saludo porque nos están mandando un saludo también, Neri. Bueno, este día tenemos a un amigo, no digo viejo conocido, pero no conocido viejo, ¿verdad? No, viejo conocido. Tenemos años de conocernos. El licenciado William Flores Hernández, mejor conocido como William Hernández. Él es periodista, pero también es abogado. Se nos han abocado algunas personas de que diéramos alguna asesoría con respecto a la parte jurídica. ¿Qué hacer cuando se necesita algunas situaciones jurídicas? Y que mejor que William, que además de ser periodista, es abogado de la República. Gracias, William, por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Indudablemente que es interesante venir y compartir contigo una diversidad de opiniones, particularmente de temas tan fundamentales como lo es el derecho, pero sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a esa relación del ciudadano con el abogado, cómo se teje todo ese engranaje, entramado, cuando de repente una persona requiere los servicios profesionales de un abogado, y consideramos sumamente importante esta temática que decidiste que abordáramos esta noche, porque es de trasladarle a la población muchas ideas, y es que uno constantemente en el día a día te encontrás con esa realidad de lo que viven las personas a diario que requieren los servicios profesionales de un abogado en determinadas áreas. Yo creo que es muy importante. Y también quisiéramos agradecer a la gente que ya se está conectando de los Estados Unidos, de Oregon, de Los Ángeles, los Islands, Texas inclusive, especialmente de Houston, que se están conectando. Ahí por la zona de Bel Air en Houston. Ahí es la zona donde hay mucho más salvadoreños. Correcto. En la zona de Bel Air, en el área del 59 que va rumbo a Victoria, ahí en ese sector es donde encontrás la mayor cantidad de salvadoreños. O sea, como que estuviéramos, como me estamos platicando, exacto, Parque Barrio, que estuvieras ahí por el Parque Barrio. Parque Guzmán. Como que vieras ahí que vas para Catedral, que vas para allá, para el Estadio Barraza. Cabal. Bueno, varias preguntas que le tenemos de varias áreas a William. Primero, porque sabemos que conoce sobre la parte del derecho, ya con experiencia en esa parte, es como se dice en términos del término jurídico, litigante. Vamos a hacer ciertas consultas con William, y ustedes por favor manden sus preguntas al chat de Facebook para que podamos trasladárselas a él. Gracias al licenciado René Argueta, que también nos está viendo. William, para que se vayamos ubicando las ramas del derecho, ¿cómo podrías mencionar cuáles serían las ramas del derecho? Bueno, tiene que ver incluso con porque vamos a tratar de interactuar más allá de hacerlo meramente doctrinario y meramente sustentado sobre el marco legal. Correcto. Vamos a tratar de interactuar sobre lo que las personas requieren en determinado momento, por ejemplo en el área civil, en el área mercantil, en el área penal, en el área de familia, en el área de menores. Hay una diversidad, hay una ramificación de áreas en el derecho, y dependiendo de la necesidad de la persona, del ciudadano, se aboca hacia uno con la necesidad de requerir los servicios profesionales de un abogado, pero que sea conocedor en la materia. Ese debería de ser el perfil perfecto que debe de tener una persona en la contratación de un abogado. Que sepa cuál es su problema, que lo conozca muy bien, y que en base a eso busque a la persona que le pueda resolver su problema en el área mercantil, civil, etcétera. Yo creo que es interesante lo que William está planteando, porque no todos los casos son iguales. No todas las situaciones son iguales. Entonces, ni todos los abogados saben de toda la materia. Es correcto. Exactamente eso que William está diciendo. O sea, ¿cómo hacer, por ejemplo? Porque no es lo mismo que usted tenga un problema, ¿qué pudiéramos considerar como un problema penal? Bueno, temas, por ejemplo, lesiones, homicidios, violaciones,
Y te lo digo con un poco con solvencia en esa área, es una de las que manejo con un poco más de solvencia porque trabajé prácticamente 19 años en el área penal en el sistema judicial de este país. Entonces, son de las áreas que un poco uno maneja un poco mucho más. Además de otras, que te digo, retomo lo que hablábamos, y esto es bien sumamente importante, porque resulta que ocasionalmente hay muchos abogados, y digo hay porque no me voy a meter en ese lío, que de repente agarran una diversidad de casos que no tienen dominio en la materia. Simple y sencillamente los agarran como una forma de obtener un trabajo, de generar ingresos. Un ingreso, cabal. Pero a la larga no le resuelven el problema a las personas, y eso sí es sumamente delicado. Eso es como docentes en el área de derecho, que de repente dan 4 o 5 materias y no la dominan. Entonces, para mí lo más coherente y lo más responsable de un profesional es la ética, y si vas a tener un problema de familia, querés divorciarte, si tenés un problema de alimentos, tenés una diversidad de problemas que puedas tener en esa área, busca a alguien que sea conocedor de la materia. Si me buscas en el área penal me vas a encontrar, pero a mí si me buscas en áreas mercantil, yo no manejo eso. O sea, uno tiene una formación mínimo necesaria, pero no tiene completamente todo el bagaje y el conocimiento que te permita desempeñarte con mucha eficacia y resolverle el problema a las personas. Desde ese punto de vista, William, ¿qué debe ser una persona? Por ejemplo, alguien que tenga problemas tan básicos como por ejemplo que su nombre no concuerda con la partida y con otros documentos. No necesariamente tiene que buscar a un abogado que sea penalista, porque son otras cuestiones. Ahí vamos entrándonos a una área específica. Por ejemplo, esos casos los maneja el área de familia, ¿verdad? Uh-huh. Las rectificaciones de partidas de nacimiento, cuando son mayores, ese tipo de procedimientos los podés resolver sobre la base de lo que se llama la jurisdicción voluntaria, es decir, te podés abocar a donde un abogado, donde un notario, que es el que te puede asesorar y te puede llevar ese proceso de rectificación, de modificación de la partida de nacimiento. Cuando es menor, no. Tenés que recurrir mediante un procedimiento que se lleva entre el juzgado de familia, en razón de que estamos en presencia de un menor. Nunca puede rectificar una partida de nacimiento de un menor si no es mediante un tribunal. Veamos algunos ejemplos para ir como definiendo las ramas del derecho, William, y creo que es interesante porque muchas veces pudieran malinterpretarse algunas necesidades que tengan algunas personas. Por ejemplo, viene un susodicho machista, le pega una gran penqueada a su esposa, ella decide poner la denuncia. ¿Qué características debe tener un abogado para que le siga ese proceso? Bueno, mira, para empezar, sucede en la parte de ese tipo de denuncias cuando hay violencia, porque estamos hablando prácticamente de un tema de violencia intrafamiliar, recurrir a la interposición de la denuncia, a la policía, al juzgado de paz que esté de turno, a la Fiscalía General de la República. Ahí puedes recurrir a interponer la denuncia. Ahora, en esa condición que tenés de víctima, el procedimiento se va simple y sencillamente a vía judicial, y sobre todo, normalmente las que son víctimas de violencia intrafamiliar, hay una buena cantidad que son mujeres o los menores de edad. Entonces se ven protegidos por la Procuraduría General de la República, que le asigna un procurador que es el que está representando precisamente los intereses de ellos dentro del procedimiento que se desarrolla en un tribunal. También ella puede recurrir a un acusador particular que le represente en esa condición, pero normalmente esos casos siempre llegan a Fiscalía y es el fiscal general de la República, es la unidad de defensa de los intereses de la mujer y el menor, que los representa en todo un procedimiento. Sin que ella tampoco pueda recurrir en determinado momento si necesita un apoderado, pero que lo más conveniente es que maneje esa área de familia, que lo maneje, que tenga conocimiento. Que
porque eso es fundamental. ¿Qué pasa, William, cuando, por ejemplo, te voy a poner un caso, voy a tratar de irlo llevando con ejemplo? ¿Qué pasa cuando una persona va ebria, va manejando y mata a una persona? Bueno, mira, ahí estamos en presencia de un homicidio culposo, que por cierto ya, si mal no me equivoco, ya fue publicado en el Diario Oficial y hay una reforma a esa disposición. Sobre todo cuando estamos en presencia de una persona que se conducía bajo efectos de estupefacientes, bajo efectos de alcohol, y consecuentemente se logra determinar durante el procedimiento y consecuentemente en el juicio de que esta persona se encontraba en ese estado. Ahora, con la reforma, ya no es culposo tal como ha venido siendo, porque los homicidios culposos la pena a imponer es de 1 a 3 años, y eso te permitía bien condenarlo de 1 a 3 años y sustituirle incluso el cumplimiento de la obligación penitenciaria. Es decir, o sea que cuando llega a 3 años como máximo la pena, tú puedes solicitarla. Consecuentemente, bien, si en esos casos podías conciliar, pues, sí, correcto. Cuando estamos hablando, ahora ya no vas a poder conciliar. Ya no se puede. Ahora la historia ya cambió. Ahora, simple y sencillamente, si vas conduciendo un vehículo, invadís en estado de ebriedad, carril contrario, y hay una víctima ahí, hay una persona fallecida, son de 4 a 6 años. Si vas conduciendo un transporte colectivo, estamos hablando de 6 a 8 años. Es decir, las penas a imponer ahora fueron más altas, y eso implica que la responsabilidad penal que vas a cumplir ahora ya no la podés conciliar como antes lo podías hacer, porque era de 1 a 3 años, y los de 1 a 3 años son delitos conciliables. Es decir, te pueden condenar a 1 año y medio y te aplican la suspensión condicional de ejecución de la pena, o te lo sustituyen por trabajo de utilidad pública. Correcto. No, y te hacía esta pregunta porque, por ejemplo, estuve leyendo un poquito así someramente la ley, y te dice que si tú no te quieres hacer el alcotest, inclusive se presume que vas en estado de ebriedad o con drogas. No era como antes, que decían, no, yo no me lo quiero hacer, y por esas cosas te ibas, y no sé cómo finalizaba al final. Es que fíjate que ya había un debate, porque normalmente si estás en la avenida Roosevelt y te agarran conduciendo bajo los efectos del alcohol, la persona que te hace el alcotest es uno del Viceministerio de Transporte. Entonces no es un perito técnico en la materia. Entonces no tiene validez dentro del proceso. Lo que sí tiene validez es que te traigan, te lleven a medicina legal y sea un médico el que determine si en efecto estamos en presencia de una persona que ha conducido que ha consumido tantos grados de alcohol. Ese escenario sí ya es completamente diferente, porque es un técnico, un experto en la materia, es un perito el que ha determinado tu condición. Pero no, por eso es que no, da lo mismo te lo hagas o no te lo hagas, igual. La policía te va a llevar por resistencia. Entonces, dentro del contexto de la resistencia, también la fiscalía te puede mandar a que te hagan el alcotest a medicina legal, y ahí sí es de obligatorio cumplimiento. O sea que ahí sí ya tiene... Hay un peritaje técnico de alguien que se conoce, que es conocedor de la materia. Vaya, hay algunos casos emblemáticos que tú los conoces, que hablan de la parte penal y luego que va a la parte civil. ¿Cuándo establecer esa diferencia? Te voy a poner un caso, los casos de los expresidentes, por ejemplo, que han tenido problemas de corrupción, que les ha seguido un proceso penal, pero después dice, pero también tiene un proceso mercantil, creo que, o civil. Civil, sí. Bueno, que ahora ese procedimiento está así, ahora incluso más desarrollándose mediante la ley de extinción de dominio, que tiene que ver con el resarcimiento, porque cada acción lleva en vista una acción penal como una acción civil. Entonces, cuando es penal, consecuentemente llevas la acción civil, es decir, la responsabilidad en la cual incurrís producto de tu conducta antijurídica. Entonces, a partir de allí, se genera una responsabilidad civil por el daño causado. Entonces, ahí, si es en el caso de los expresidentes, un daño causado a la sociedad, al Estado, al patrimonio del país, entonces, consecuentemente, él recibe una sanción al daño causado.
que es civilmente, y esa sí no prescribe. Y consecuentemente le aplicas la ley de extinción de dominio para poder, mediante los bienes que tiene, resarcir un poco el daño causado. Ese es el procedimiento. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Pedirles de favor que no nos cambien, ya vamos a regresar, porque queremos seguir platicando con William algunos aspectos que le interesan mucho a ustedes. Ya hay algunas preguntas que quisiéramos hacérselas en el próximo segmento, pero lo interesante es que aquellas vivencias las transmitamos a través de la mensajería para que luego se las traslademos a William para que se vea aquellos aspectos prácticos. Por ejemplo, que con William vamos a ver en el siguiente segmento qué características hay para contratar a un abogado. Por ejemplo, también vamos a estarlo viendo en los segmentos siguientes, cuando no se cumple por parte del abogado lo pactado y le ha cobrado cierto dinero, ¿qué hacer? Porque la gente no haya qué hacer. Se han definido eso es lo que más a diario encontrado. Sí. Inclusive han habido abogados que han sido asesinados por gente que denuncia y no les ha devuelto. Recurren al extremo. ¿Y sabes por qué recurren al extremo a veces? Por el desconocimiento de lo que sí puede hacer por la vía legal. Eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos segmentos. Por favor, no nos cambien, que nuevamente agradeciendo a nuestros amigos que nos están viendo ahí en el departamento de Morazán, La Unión, algunos municipios de San Miguel como Lolotique, Chapeltique, Ciudad Barrios, Comacarán, Uloazapa nos ven también. Algunas colonias de aquí de San Miguel también nos están viendo, como el Milagro de la Paz y la Pacífica, que son colonias populosas. Ya tenemos las primeras preguntas para el licenciado William Hernández, para que él vaya evacuando. Teníamos un orden de temas que queríamos desarrollar, pero también el objetivo de este programa es que ustedes... Interactuar, es correcto, esa es la expresión. Vaya, aquí hay una pregunta, te voy a lanzar las tres que hay. ¿Cuándo acudir a la fiscalía? Esa es una de las cosas que están preguntando, porque una cosa es que usted no sepa qué hacer ante una situación que le haya pasado, por ejemplo, una denuncia porque alguien lo está tratando mal, porque alguien ha invadido un montón de cosas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo es de acudir donde el fiscal o a la fiscalía y cuándo hay que buscar a un abogado? Otra pregunta que nos están haciendo es cuánto es el monto a cobrar por parte de un abogado, cuáles son esos parámetros. Y la tercera que tenemos aquí, que no la habíamos notado, William, dice, si se da un accidente pero el conductor no va en estado de embriaguez, sino que se dio por otros percances, ¿cuál es el proceso jurídico a seguir? Interesante las tres preguntas. Vamos a tratar de evacuarlas de la manera más sintética. Bueno, acuérdate que la Fiscalía es la representante de los intereses de la sociedad. Toda persona que tenga la calidad de víctima debe de acudir a la Fiscalía si la han estafado, si le han robado, si le han hurtado, si le han matado a su familiar, si le han violado la hija. Todito eso, o sea, cuando sos afectado como persona, la instancia que te representa es la Fiscalía. Allí tenés que recurrir porque es la instancia que va a velar por tus intereses durante un proceso. Eso no quiere decir que vos tampoco no tengas el derecho de nombrar una representante legal o en su defecto un querellante también dentro del proceso. Es decir, que vos siempre y cuando sean afectados tus intereses, podés recurrir a la Fiscalía. Perdona, William, pero ¿qué pasa cuando la persona no sabe ese procedimiento que tú estás explicando y se va directamente con un abogado? ¿No hay ningún problema eso? ¿Cómo no? No hay ningún problema, vos lo podés hacer. Vos, por ejemplo, llegás a buscar mis servicios a mi despacho y me decís, mira, William, yo tengo esto y este problema. Entonces, yo vengo e ingreso a representarte dentro del proceso porque yo elaboro la denuncia o elaboro la querella y la presento ante Fiscalía y ahí se apertura un expediente donde entra a trabajar la Fiscalía, que le asignan un fiscal al expediente y entro a trabajar yo como abogado. Es decir, que también puedes recurrir ante un abogado a que te represente como víctima. Al menos yo ahorita estoy trabajando como representación en 3-4 casos y estoy trabajando conjuntamente con la Fiscalía porque estoy ejerciendo el papel de querellante. Es decir, además de la Fiscalía, las víctimas buscaron que yo fuera el que representara también sus intereses. Es decir, que sí puede hacer. O sea, pero siempre el abogado, para aclararle a la persona que nos preguntó, siempre el abogado que él busca o la abogada, la persona que busca,
siempre tiene que ir a las oficinas de la Fiscalía. Sí, porque es el que lleva, es el organismo, es la entidad que constitucionalmente establecida es la que lleva el monopolio e inicio de la acción. Es decir, que yo debo pasar por Fiscalía primero para que se inicie la acción vía judicial, para que judicialicen ante un tribunal. Correcto. Y esta que preguntan cuál es el monto a cobrar, por ejemplo, alguien te llega a preguntar por tu servicio, o a cualquier abogado llega a preguntar por tu servicio. Y esto será, William, porque... Esa es una pregunta muy importante. Y te digo por qué, porque por ejemplo hay situaciones que parecen risibles cuando tú las conoces. Por ejemplo, está un abogado dentro de las instalaciones de los juzgados representándote y te dice, mire, le voy a cobrar $2,000, por decirle una cantidad. Pero luego está alguien que está casi a la salida y le dice, mire, no, ya no siga, yo le voy a cobrar $1,500. Y luego hay otro que te lleva afuera, y yo lo he visto eso. Coyotes. Es como coyotes, correcto. Y te dicen, mire, no le voy a cobrar $1,500, solo le voy a cobrar 500. Entonces la gente como que se confunde. Pero incorporarle otro elemento. A veces le dicen a la gente, yo le voy a cobrar 250, pero no le dicen que es solo por la audiencia. Entonces la gente piensa que es por todo el juicio. Correcto, entonces sería bueno que explicaras esa cuestión. ¿Cómo se define el monto a cobrar? Porque eso te quería preguntar también, porque hay, además de los costos tuyos como abogado, también hay otros costos que hay que asumir. Siempre y cuando sean lícitos. Siempre y cuando sean lícitos. Mira, este punto tiene que ver con la ética, tiene que ver con el principio de responsabilidad para con el ciudadano. Y te digo esto porque nosotros, por ejemplo, en el caso en materia penal, no tenés una cuantía a cobrar, sino que cobras. Por ejemplo, yo, en mi condición, y me voy a poner en ese plano, yo, cuando un cliente llega a mi despacho y me dice cuánto me va a cobrar, le digo, yo no le puedo decir inmediatamente cuánto le voy a cobrar, porque yo necesito hacer un diagnóstico, necesito hacer un estudio del expediente que me permita tener una idea con precisión frente a qué caso estoy. ¿Sabes por qué? Porque eso te permite establecer condiciones con responsabilidad. Mira, algo fundamental que debe tomar en cuenta la gente es que debe de hacer un contrato de prestación de servicios profesionales con un abogado. Porque eso te permite que tanto la persona, el cliente, tenga responsabilidades como también el abogado. Y el abogado debe de leerle y explicarle en qué consiste el contrato de prestación de servicios profesionales. Pero ese contrato lo hace el mismo abogado. Pues lo hace el mismo abogado, pero el cliente no está obligado a firmarlo si no está de acuerdo en algunas cláusulas que él considere que no son viables. O sea, son dos cosas que en realidad, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver en muchas cuestiones. Mira, Oscar, te estoy planteando una situación. Fíjate que ahora la dinámica de los juicios se ha modificado tanto respecto a los acontecimientos o a los procesos judiciales anteriores. Te estoy hablando 20, 30 años atrás, porque ahora resulta que si vos defendés a un imputado que está vinculado a una estructura de crimen organizado, eso implica de que vos tenés que estarte por lo menos 22 días o un mes en una audiencia, porque no podés abandonarle la defensa. ¿Y qué pasa si en ese tiempo en el que estás vos en esa audiencia te salen 2 o 3 casos? O sea, ese es un principio de responsabilidad ahora que nosotros debemos de explicárselo al cliente. Imagínate que si es un proceso normal, no es un proceso, porque yo considero que es un proceso especial, si es un proceso normal, donde yo sé que ese juicio se va a terminar en 6, 7 meses, yo no hago una prestación de servicios profesionales exclusivamente por un mes, por una audiencia. No, yo hago una valoración, cobro por ir a hacer un diagnóstico del juicio, se lo entrego por escrito, este es el diagnóstico, y se los explico. Luego, consecuentemente, si ellos quieren, me contratan. Si no me quieren, no me contratan. Ya queda opción de ellos. Si mis honorarios no les parecen, pues no me contratan. No están en la obligación, pero yo sí estoy en la obligación de, por ejemplo, poner $100, $200, $300 por ir a hacer un estudio judicial.
que es lo que yo normalmente hago, pues. Porque después puede ser que me contrate o no me contrate. Entonces, y me voy a quedar yo con mi trabajo y él se va a cotizar otro abogado, a buscar otro abogado, y ahí andan abogado en abogado. Entonces, mejor nos ponemos claros, hacemos un contrato breve para ir a hacer el estudio y consecuentemente vengo y si me quiere mi servicio me pongo de acuerdo y en base a eso el monto. Es decir, que tiene que ver con el caso. Los casos en materia civil son diferentes, en penal son diferentes, en familia son diferentes, y en base a eso se ponen los montos. Y también la complejidad del caso. Porque, por ejemplo, es diferente que vos vas a ir a divorciar a una persona donde hay un mutuo consentimiento. Entonces no va a haber litigio, no va a haber conflicto. ¿Qué pasa cuando hay propiedades de por medio, cuando hay menores de por medio y hay un litigio muy grande respecto al patrimonio de ambos o que lo hicieron durante estuvieron casados? Y yo te digo, ahorita tengo un caso que tengo como 5 años entrampado que no nos hemos podido poner de acuerdo con el patrimonio de ellos. Entonces esos casos son complejos en materia de familia. Entonces eso implica de que las condiciones a poner respecto a tus honorarios son completamente diferentes. Bueno, te están mandando saludos Óscar Aguilar Fernández. Carito. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Aquí está, dice, saludos al licenciado Aparicio y a su panelista, el gran abogado William Hernández. Bendiciones, dice. Óscar nos está viendo. Gracias, Carito. Hay bastantes personas que ya se están conectando, ya se conectaron. Qué bueno. Y que están desarrollando algunos cuestionamientos. Sigamos con eso. Porque de las cosas más terribles que puede haber, me imagino yo, bueno, vos conocés alguna experiencia mía, me imagino es que cuando no se ponen de acuerdo, cuando alguien se va a casar y no se ponen de acuerdo, cómo se van a repartir los bienes ante un divorcio. Es que ahí entra en el punto clave. El régimen patrimonial es determinante. Mira, yo caso, cuando he casado, mejor dicho, en una pareja, yo siempre he sostenido un criterio que yo no sé si los demás colegas lo tienen, pero yo me reúno por separado con ellos y después me reúno juntos. ¿Sabe por qué? Porque me gusta explicarles los regímenes patrimoniales que tiene nuestra normativa. Pero eso debería haberse explicado cuando se casan, ¿o no? No, yo lo hago previo. Correcto. Sí, Incluso yo lo hago antes, para que sepa al lío que se va a meter. Correcto. O sea, que sepa, que tenga conocimiento y después no se vaya a lamentar respecto al régimen patrimonial. Porque ahí estás tocando el interés económico y el interés de la familia. Y entonces normalmente la relación empieza bonita, pero a veces termina dolida. Entonces allí es un poco más el estira y encoge respecto a no haberse puesto de acuerdo en cuanto al régimen patrimonial. Entonces, cuando venís y lo estableces y te reunís con cada uno de ellos por separados y luego consecuentemente juntos y les decís, me reuní con ustedes por tal y tal situación y consideré que era bien importante que hacerlo personalmente y ahora que ustedes ya han hablado, se han puesto de acuerdo, ahora yo lo hago en consenso. O sea, a mí me gusta hacer eso porque de repente no debes de convertirte única y exclusivamente en un técnico del derecho. También tenés que generar, ser psicólogo incluso. Los abogados jugamos un papel de psicología, no creas. Entonces, ser hasta psicólogo, ser orientador. ¿Sabes por qué yo siempre lo hago? Porque es importante, porque consecuentemente la desintegración familiar pesa para una sociedad. Y te digo por esta pregunta que están haciendo también aquí, que creo que les ha interesado mucho. Esos regímenes patrimoniales que tú hablas, ¿cuáles son? Porque, por ejemplo, hay uno que al casarse cada quien agarra sus tiliches por su lado. La comunidad diferida de bienes. ¿Cuáles son esas situaciones? Y lo que pasa es que si empiezo a desarrollártela, lo vamos a... Solo quiero, y déjame porque hay una interrogante, son 3 regímenes patrimoniales que si te los empiezo a desarrollar, nos vamos a comer un poquito más de tiempo, pero te los voy a tratar de ubicar. Pero hay una tercera pregunta que no quiera dejarlo desapercibido de uno de tus televidentes, y era uno, ¿cuánto era el monto a cobrar? Sí, correcto. Otra era respecto a si recurre a fiscalía. Sí, y lo otro es, dicen también cuando uno va conduciendo, pero no va en estado de embriaguez, sino que se dio por otro tipo de situaciones. Que ese era el otro punto que no quería, porque por respeto a los televidentes también quiero evacuar ese punto. Lo que pasa es que ahí caes en el marco de culpabilidad, porque ahí no hay dolo. Es que fíjate que dicen a veces, la gente dice, no, es que lo que pasa es que el homicidio culposo cuando conducís en estado de ebriedad no es doloso.
Desde mi perspectiva es doloso. Oscar, si el que se va a tomar una cerveza, el que se va a tomar un trago y anda manejando, sabe que puede ir a golpear a alguien, sabe que se va a ir a estrellar contra un poste, sabe que se puede ir a estrellar contra otro vehículo, sabe que su condición ya disminuyó, pues ya con 3, 4 cervezas la historia cambió. Entonces, vas a ir a matar a alguien, vas a herir a alguien. Entonces, yo digo, hay un dolo de alguna manera, porque ya hay un conocimiento previo de la acción. Entonces, diferente es cuando culposamente, de repente, una llanta se te fue y te metiste, invadiste, correr contra ella y te fuiste a estrellar contra otro vehículo y murió alguien o hay herido. Estás en otro escenario. Entonces, el juez debe de valorar todos esos elementos, las circunstancias en las cuales se han hecho esos hechos, pero particularmente ahí caes en algo más culposo, que te permite poder sacar salidas artelas al proceso de una conciliación con las víctimas. Entonces eso es sumamente importante porque ya tenés otro escenario para poder resolver el conflicto. Entonces quiere decir que se considera con dolo porque previamente tú sabes que al ingerir drogas o al ingerir bebidas embriagantes, tu condición física disminuye. Que no me diga que aquel que le jala una línea de coca está pensando que va a estar en el estado normal todo el tiempo. O que el que zampa 4 tragos de whisky o un trago de whisky o 2 tragos va a estar en estado normal todo el tiempo. Es falso, ya sabes que hay consecuencias a partir de que estás en la ingesta de bebida alcohólica. Entonces esas son de las situaciones que hay que ver. Vamos por el otro punto. ¿El monto a cobrar? Otro punto que me abordaste por ahí y que lo tomé en consideración porque son muy prácticos es cómo debes entablar esa relación al momento de contratar un abogado. Correcto. Mira, te voy a decir, ese punto es en el que te encontrás a diario en los tribunales. Yo lo viví cuando trabajé en el sistema judicial, trabajé prácticamente 19 años, y lo vivo ahora en el abogado del ejercicio libre de la profesión. Hay mucha irresponsabilidad respecto a este tema de algunos colegas. Creo que asumen responsabilidades que no cumplen. Aquí lo peor que te puede pasar es que le afectes el bolsillo, que dañes el patrimonio de gente que con mucho sacrificio viene y te paga tus honorarios. No puede ser así. Y aquí hay colegas que históricamente han hecho eso y siguen haciéndolo, más de algunos. Por eso es que Dios les está pasando factura con el karma también. ¿Por qué? Porque aquí vienen y asumen responsabilidades que no cumplen. Mira, normalmente una persona que requiere, y en estos últimos tiempos la área penal es la que más es demandada por las mismas circunstancias de la vida, y la gente recurre mucho, pero la gente siempre te recurre con una esperanza que le resolvas el problema. Correcto. La gente no te va a buscar simple y sencillamente porque te dieron a hablar en la televisión o qué sé yo. No, la gente lo que quiere es que le resolvas el problema. Entonces ahí se da un problema. Vienen, le cobran la mitad, le dejan tirado el trabajo a medias, nunca se lo resuelven, asumen desarrollar casos en materia que no conocen, llegan al extremo de pedir hasta animales que les paguen en especies o terrenos y entonces no resuelven, pero ya la propiedad la tienen a nombre de ellos. O sea, por eso a veces cuando te encuentras la gente dice no, los abogados, y entonces nos meten a todos en un mismo bocal porque la irresponsabilidad de muchos. Yo creo que ese punto tiene que ver mucho con la ética profesional, tiene que ver con valores, tiene que ver con una serie de principios que no podés afectarlo. Mira, yo tuve un amigo que era abogado, ahorita voy anduyendo, que le agarró a una señora $13,000 y nunca se mostró en el juicio. Y yo para ese tiempo trabajaba en el sistema judicial. Y le dijo, no, su problema ya está resuelto, ya su hijo no tiene ningún problema. A los 5 días, el hijo estaba siendo capturado, porque
porque se fue declarado rebelde. Sí. Y él nunca se mostró parte en el juicio. Si quieres, después de una pausa comercial que vamos a hacer, William, yo creo que esos casos deberían de explicarlos porque son sumamente prácticos, pragmáticos. Porque aquí alguien me está anotando precisamente, me está preguntando, perdón, y lo había anotado aquí, la ética del abogado. Sí. ¿Cómo se debe conseguir? Por ejemplo, están preguntando, cuando no se cumple con lo pactado, primero lo que dijo William, vea, que debe elaborar un contrato usted con el abogado y leerlo bien, por favor. Ya firmado un documento, ya no hay marcha atrás, al menos que haya algunas situaciones que usted pueda definir, que ya se las vamos a preguntar a William. Por eso es que queremos hacer una pausa comercial y después le vamos a hacer estas preguntas a William, porque la gente ya se está, desde hace un buen rato se está interesando y está mandando sus mensajes, está preguntando sobre la ética. ¿Qué hacer cuando el abogado le ha cobrado y no le responde todo eso? ¿Y a dónde acudir para denunciar abogados que sean con poca ética? Ya regresamos. Gracias. Cambio, por favor. Muchas gracias a la gente que nos está viendo en Occidente, incluso nos está viendo la familia Ramos allá en Izalco y en otros lugares de Sonsonate y Occidente. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Queremos saludar también al licenciado Samuel Valencia, él nos está viendo aquí por la zona del Brazo, el Borbollón, por toda esa zona esto está viendo Samuel. A Lorena Guevara, mi hermana, también nos está viendo desde Oregon, y también todas aquellas personas que están conectadas en este momento. Le habíamos mandado y le habíamos hecho varias preguntas a William, porque esas son las que nos están enviando en este momento. Primero, hablar sobre la ética profesional del abogado. Segundo, cuando un abogado no cumple, ¿dónde acudir? Porque el problema es que la gente dice, ya me fregó, tiene otras expresiones un poco más coloquiales, ya me complicó la vida, y cómo recuperar ese dinero. Algunas recomendaciones que puede dar William para que los procesos que le busque jurídicos de un abogado, realmente usted tenga la certeza de que se le está llevando a alguien con sumamente solvencia y ética profesional. Te dejo las preguntas, William, para que tú las puedas desarrollar. Fíjate que ahí ese punto de la ética es sumamente importante. Y cuando hablamos de la ética, eso debe de estar vinculado al tema de valores. Precisamente porque a veces queremos desarrollar los procedimientos desde la perspectiva de honorarios, dependiendo cómo vemos a veces la persona, dependiendo si tiene escrituras, si tiene ganado, o sea, es una pérdida ética, si tiene, como en las clínicas tradicionales en San Miguel ahora. Correcto. Lo primero que le preguntan, mire, ¿y cómo va a pagar la clínica? ¿O tiene familiares en los Estados Unidos? No. Entonces, así es muchos colegas. Mira, como me dijo un doctor a mí, el que está pensando hacer pisto de la carrera de Derecho a estos tiempos, está perdido. El escenario ya no es el de hace 20, 30 años o 40 años. Ahora el escenario es diferente. Hay más de 35,000 abogados ahorita en la calle, entonces solo el Oriente es uno de la zona donde hay mucha más cantidad de abogados. Y digo, retomando el punto, cuando venís y te encontrás con abogados que no te cumplen, primero no te cumplen porque también hay clientes que son irresponsables. Entonces, pero si nos vamos al punto en particular del abogado, cuando no te cumples porque no supiste hacer un negocio con el abogado respecto a la prestación de los servicios profesionales y no le demandaste también a él una explicación. Es que la gente no es tan cierto que no sabe, más allá de que no ha sacado una carrera, hay aspectos de lógica común que la gente te los maneja, y dentro de ellos está cuando te escucha hablar a ver si manejas la materia, por ejemplo en el derecho penal, que es donde más se te aboca la gente. Imagínate, tenés a tu hijo preso por extorsión, llega al despacho, entonces deben de surgir una diversidad de interrogantes que le permitan al cliente juzgar y valorar si estamos en presencia de un abogado que en realidad maneje la materia y que va a ser fructífero lo que va a gastar en honorario. Porque el problema es que a veces la gente cae en errores de que se va donde un abogado, se va donde otro, se va donde otro, se va donde otro, quiere escuchar una versión, anda escuchando 2, 3, 4 versiones y lo que hace es confundirse. Entonces, o busca abogados que ya en realidad en San Miguel, por ejemplo, hay abogados que ya tienen su rato de estar y ya tienen su etiqueta.
Entonces, ese tipo de gente es la que tienen que ir desechando. Y la gente debe estar consciente también que tiene, por ejemplo, hay abogados que se quedan con documentos que son de las personas. Uno lleva su expediente y ese expediente también es del despacho. Pero hay documentación, que esa documentación es del cliente. Y si el cliente te la pide, levante un acta, lo que le va a entregar y que se la firme. Porque puede ser que después le venga ese cliente y le diga, no, a mí no me ha entregado nada. Entonces venga, hágalo. Y si el abogado no lo quiere hacer, mire, fíjese que hace tiempos la gente tenía ese problema porque no encontraba la instancia en San Miguel donde denunciarlo. Y nosotros, los abogados, podemos ser denunciados en la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí en San Miguel, aquí hay ahora, ya se instaló ahí atrás del Trópico Inn, donde era parque el comercial, donde era la unidad de recursos humanos. Ahí está la sección de investigación profesional de la Corte. Aquí estamos hablando de unas 2 cuadras para allá. No te cumplen. Vos podés ir a denunciar a un abogado de la sección y tiene que justificar el abogado ante la sección de investigación profesional qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Porque también hay gente que te puede denunciar con un doble sentido, con una mala intención. Pero si en realidad le fallaste violentando el contrato al cual te sometiste, entonces la gente puede ir, pues, si un abogado no le quiere dar su documentación, puede ir a la sección de investigación profesional. Es como también poder denunciar a un juez ante la sección de investigación judicial de la Corte. Esta es la sección de investigación profesional, pero si es un juez, si es un fiscal, usted también tiene todo el derecho como ciudadano de irlo a denunciar. En el caso de la fiscalía, no, tenés que ir hasta San Salvador y allá hay una oficina que se llama Oficina de Auditoría Interna de la Fiscalía General de la República, que también puedes denunciar si se están violentando tus derechos y tus intereses en sede fiscal. Si en los tribunales... Si es un juez, a la sección de investigación judicial. Un empleado judicial se le puede denunciar. Lo puedes denunciar. Ahora, o sea, mira, yo creo que vamos a ir desarrollando una diversidad de puntos durante las entrevistas que podamos ir teniendo sobre estos temas y para ir dejando informado mucho más. Mira, aquí hay una ley de procedimientos administrativos que la gente la desconoce. Fíjate que si vos llegás al Ministerio de Hacienda, ponele, 5 a las 4, hay lugares donde te dicen, no, ya van a ser las 4, váyase, ya no lo podemos atender. Esa ley te dice que te tienen que atender porque esa persona está contratada hasta la prestación de servicios hasta las 4 de la tarde. Y allí dice de 8 a 4, dice, si vos te fijas, atención al cliente, de 8 a 4 de la tarde. Vos podés llegar faltando un minuto y deben de atenderte. Esa ley de procedimientos administrativos, si las personas y los ciudadanos poco a poco la van conociendo, la van administrando, vas a ir como individuo, vas a ir aportando al desarrollo institucional de este país. Vas a ir contribuyendo, vas a ir construyendo una forma de comportamiento diferente de los burócratas. Correcto. La burocracia tradicionalmente, mira, esa ley de procedimientos administrativos te establece cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, pero en realidad establece una gran cantidad de derechos a vos como ciudadano y que se deben de conocer, pues. Porque aquí la gente a veces dice, no, ya 10 para las 4, ya no me van a atender. No, el que está adentro tiene la obligación de atenderte. Digo esto para traer a colación ese punto que tiene que ver con lo que hablamos de la ética, de cómo, a dónde tenés que recurrir, a dónde puedes también, cuando se te afectan tus intereses por parte de abogados, porque hay una gran cantidad de abogados que solo se echan el pisto a la bolsa y de repente ni aparecen en las audiencias. O sea, una sinvergüenzada de altos quilates, pues. Entonces yo creo que en la medida en que el ciudadano sepa dónde puede denunciar un abogado, y otra cosa, hay 2 puntos importantes que tienen que ver con esto, mira. Hay quienes le dicen, mire, yo tengo contacto con el juez, mire, yo tengo contacto con el fiscal, y esto es la mitad es para mí y la mitad es para el juez y para el fiscal. Eso no es cierto. Es que el abogado sabe que eso es simulación de influencia, sabe que hay cohecho activo, sabe que hay cohecho pasivo y que esos son delitos. Así que eso cuando un abogado le diga, mire, esta es la mitad para el juez, esto es la mitad para el fiscal, eso es falso.
Eso no es cierto. Eso se llama robo, o ponerle cualquier otra manera de llamarle. Estafa, lo que vos querrás. Y es porque eso son delitos. Entonces un abogado no puede venir a decirle a la gente, mire, es que esto lo voy a utilizar para esto y esto. O sea, porque no es cierto. O sea, esas son de las situaciones que se presentan que tienen que ver con la ética del abogado. Te voy a hacer dos preguntas que me las acaban de mandar. Una la anoté y la otra la tengo aquí. Para que tú vayas y que tiene que ver con la ética. Pero fíjate cómo está de complicado esto. Dice el licenciado René Argueta, la ética, los valores y los principios profesionales son bases siempre en el abogado como en todas las demás áreas para ayudar a los demás en un caso jurídico. Vale, dice. Pero otra persona nos preguntó. Dice, si un abogado le puede decir a un cliente que le va a buscar que a su caso no tendrá éxito. ¿Cómo? Que su caso no tendrá éxito. O no le pueden decir eso. Por ejemplo, sabes que alguien macheteó a otro. Le pegó un par de balazos y hubieron testigos que le pegó el par de balazos. Te la voy a sintetizar, ya sé cuál es, ya sé por dónde va. Desde ese punto de vista, bueno, queremos saludar a Omar Ruiz porque nos está viendo. Gracias, Omar, por estarnos viendo. Saludos a la familia. Entonces, porque alguien dice, si sabe que van a condenar al hijo por decirte que agarró a machetazos al otro, y el abogado le dice, no, veamos cómo lo vamos a sacar, y hace esa cosa que tú estás diciendo, no, mire, deme $5,000, $2,500 para el juez porque yo le tengo que dar y $2,500 para mí, cuando tú decís de antemano que no es cierto. No sé si ves la orientación de la sí, pregunta. Incluso, no, pero es que lo que se está hablando, dos preguntas, voy a la primera breve, de la del licenciado, es que es cierto, y eso tiene que ver con lo que yo te decía, la ética tiene que ver con un principio, nuestra carrera es humanística. Nuestra carrera, nuestra profesión tiene un componente social como no tenés idea. Y te lo voy a poner así breve. Nosotros el día 13 de este mes, es decir, la próxima semana, vamos a ¿cómo te pudiera decir? Vamos a sentar las bases y vamos a hacer historia en este país. Nosotros vamos a resolver, particularmente el juez, yo actúo como defensor en el juicio, el primer caso de justicia transicional en El Salvador sin existir una ley. La justicia transicional del secuestro de un empresario en el sector de Jiquilisco en el contexto de la guerra, y que fue precisamente el primer caso que después de que se derogó la ley de amnistía, vinieron y fue la primera denuncia que quedó y fue considerado como un crimen de lesa humanidad. Un juicio que venimos peleándonos 3 años nosotros y que hasta ahora se va a hacer justicia, y justicia transicional, para que tengas una idea. ¿A qué me quiero referir? A lo que dice el licenciado. ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué nos hemos peleado 3 años? Y llegamos a esta conclusión. Porque tenemos valores humanos y consideramos que deben resolverse esos problemas. Aunque no esté establecido por una ley. Después te vamos a poder, si querés, ese es un programa aparte, muy bien, que lo podemos conversar. Ahora, sobre este punto, mira, sobre este punto yo me recuerdo, y eso es lo que y yo he tenido experiencia en esas ocasiones. A veces decís vos, bueno, y este abogado, porque no me dijo de una sola vez que no se puede resolver el caso. Correcto. O que me lo iban a condenar. Mira, hay un principio en la Constitución, y es la presunción de inocencia. Y esa no se agota hasta que hay una sentencia al final del juicio. Hasta que quede ejecutoria de esa sentencia. O sea que un abogado, de acuerdo a lo que me estás diciendo, no debe de rendirse de antemano. Nunca. Y te voy a decir por qué. Mira, cuando la muerte de Selena, la cantante, como a los 2 días yo veo una entrevista que le hacen al abogado de ella. Y le dice la periodista, pero si ella es una asesina, si ella la mató, ¿y quién no sabe que ella fue? Para usted, le digo. Pero para mí es y va a seguir siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio y se establezca la verdad real sobre los hechos y se determine responsabilidad. Esa es la filosofía con la que debes de actuar como profesional del derecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay quienes se mueren en el intento. Solo ven el proceso y ellos condenan en la mente al imputado. No puedes trabajar con esa filosofía.
Como dice William, hay una serie de situaciones que particularmente la vamos a seguir tratando. Hemos asumido un compromiso con William y él con el programa para seguir dándole aspectos, ya las especificidades que debe tener la parte judicial, porque hay tantas cosas que se puede discutir, que en alguna medida deberíamos de conocer a profundidad, y esa es la filosofía del programa, William. No estar viendo aquel montón de problemas así generales, sino la cotidianidad que tenga la gente. Nos comprometemos con William para seguirnos viendo en otro momento. Hay más preguntas que quizás te las vamos a hacer después, porque no llegaríamos a las 9 de la noche y seguimos en esta historia. Este es un tema muy apasionante, pero más allá de lo apasionante que es el servicio social que se presta cuando trasladas la información al receptor, que es el que está hambriento del conocimiento de lo que es el derecho, de lo que es la ciencia jurídica, sobre todo porque constantemente muchas personas, de 10, 8 tienen problemas jurídicos que necesitan resolverlo, de titulación de su inmueble, que tienen problemas con el vecino que viene y pone un sonido estridente. Correcto, y no sabe qué hacer a veces. Ese es un delito establecido en la ley. No, y vamos a seguir tocando una serie de aspectos puntuales. Gracias, William. Gracias, a ti, Óscar Aparicio, gracias a ustedes también. El agradecimiento como siempre, y es un placer estar compartiendo con ustedes lo mínimo que podemos aportar en los conocimientos. El próximo lunes 11 me parece que es, y martes 12 vamos a tener 2 programas que les van a interesar bien mucho también. El lunes vamos a tener al ingeniero Pedro Ulises Bonilla, hablando de la historia no contada del descubrimiento de América. Excelente historiador. Excelente historiador. Y es un tema que le va a gustar mucho, porque el ingeniero conoce mucho eso, porque no es tanto que, perdone la expresión que voy a decir, no es tanto que Cristóbal Colón venía como chucho en feria viendo qué es lo que iba a encontrar, sino que él ya sabía que venía para América. Ya habían venido otros antes que él. Por favor, espérenos el lunes 11 que le va a interesar. Américo Vespucio fue uno. Sí, correcto. Y habían venido unos vikingos, sí, según me cuenta Pedro. Va a estar interesante el tema. Y el martes vamos a celebrar la Semana de la Salud Mental y el Día del Psicólogo. Entonces vamos a tener varios psicólogos, ya sea vía virtual o presencial, porque el CEP tampoco tiene para tener un montón de gente, pero vamos a tratar de interactuar. Ya le preguntamos a nuestro buen amigo, el técnico en ese asunto, y nos dice que sí podría hacerse para estar celebrando. Les va a interesar mucho porque el tema que vamos a estar tocando es la salud mental. No nos cambie. Para la próxima semana seguiremos viendo. No se vaya a olvidar de estos programas que vamos a tener. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.